Quisiera hablarle en estos minutos acerca de cómo Dios trata con la gente. ¿Lo puede repetir conmigo? ¿Cómo Dios trata con la gente? Esa es una pregunta atrevida, que no tiene una sola respuesta. Pero alrededor de ello quiero reflexionar para llegar a algunas conclusiones. Yo a veces me río, no en un tono sarcástico ni vulgar, pero me río cuando ciertos predicadores tratan de encasillar a Dios y nos hacen creer y nos quieren hacer creer que la forma en que Dios trata es esta. Y nos pintan un cuadro y ponen a Dios, que Dios no se sale de ese cuadro. Porque a lo largo de las Escrituras, Dios trata de muchas maneras con la gente. No hay una sola forma. Yo le voy a hacer una reflexión basada en un ejemplo, pero hay muchísimos ejemplos de cómo Dios trata con la gente. Fíjense que el Evangelio de Juan, cuando ustedes leen el Evangelio de Juan y se acuerdan de aquel relato cuando los discípulos de Juan llegan donde Juan el Bautista y le dicen: Señor, a Jesús, aquel de quien tú diste testimonio. Los discípulos de Juan, un poco ahí con celo, aquel de quien tú diste testimonio está bautizando y todos, diga conmigo, y todos, otra vez, y todos vienen a él. Y entonces Juan le dice: ustedes me son testigos que yo dije que yo no era. Yo dije que él era él. Se lo estoy parafraseando. Juan es uno de los libros que nos habla mucho de varias entrevistas que Jesús tuvo. Porque en el Evangelio de Juan, a diferencia de Mateo, por ejemplo en Mateo, la palabra que Jesús dio fue más a multitudes. La mayoría de las palabras que usted lee en Mateo fue a multitudes. De hecho que Mateo estructura 5 sermones que Jesús dio. El primero, el segundo, amén, ¿verdad? 5 sermones. A diferencia de Mateo, Juan no enfoca las palabras de Jesús dirigidas a multitudes. Juan enfoca las palabras de Jesús de persona a persona. Diálogos personales, diálogo directo. No fue tanto de... Ahora, la gente llegaba a Jesús, por eso es lo que los discípulos dicen, y todos vienen a él, que la gente venía a Jesús. Ahora, les quiero decir, esa es una hipérbole, ¿ok? Eso no es literal, no toda la gente iba a Jesús. Usted tiene que saber identificar las diferentes figuras en la Biblia. Cuando los discípulos de Juan y Juan registra las palabras, todos vienen a Jesús, no era literal que toda la gente venía a Jesús. Lo que eso está queriendo decir es que mucha gente venía a Jesús, pero no todos. ¿Ok? Ahora, dentro de esos muchos que venían a Jesús, había gente que venía a Jesús de una manera favorable y había otros que venían a Jesús de manera que no le creían, que venían con una actitud confrontativa. Pero lo rico del Evangelio de Juan es que vemos a Jesús hablando y a cada persona Jesús la trataba de manera muy, muy propia. No usa el mismo patrón Jesús para dialogar y para acercarse a la gente, no usa el mismo patrón. Ni Dios permitió que toda la gente se acercara a Jesús con el mismo patrón. La forma en cómo Jesús trató a la gente y cómo se relacionó varía enormemente. Lo quiero llevar a un ejemplo, ¿sí? Vaya conmigo entonces al libro de Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3.
¿Lo tiene? San Juan capítulo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, lo voy a leer en Reina Valera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. ¿Cómo vino a Jesús? De noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y termino con este versículo. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Jesús permite que Nicodemo se acerque a él. Nicodemo era un principal entre los judíos, dice el versículo que leímos, el versículo 1, un principal entre los judíos, lo cual significa que Nicodemo tenía una posición muy influyente y muy importante dentro de la nación hebrea. No era un fariseo común, era un fariseo de élite. Los biblistas creen que Nicodemo era parte de la más alta, del más alto estrato dentro de los fariseos. Un hombre muy prominente, miembro del Sanedrín. Hay algunos versículos que indican eso. Y este hombre se acerca a Jesús de noche. Fíjese que, por ejemplo, cuando uno compara el relato del capítulo 4 de la mujer samaritana, que pudiéramos ir a hacer, pero por el tiempo no nos da, ir haciendo una comparación entre la forma en cómo Jesús trató con Nicodemo y cómo lo hace con la mujer samaritana. Pero Nicodemo vino a Jesús de noche. Y cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana, fue a plena luz del día. Nicodemo viene a Jesús de noche y uno puede hacer diferentes especulaciones de por qué Nicodemo vino a Jesús de noche. Algunos creen que Nicodemo vino a Jesús de noche porque se avergonzaba ser visto con Jesús. Eso piensan algunos. Que Nicodemo tuvo que venir a Jesús porque por su posición, miembro del Sanedrín, parte de la élite de los fariseos, se avergonzaba. Hay otros que piensan que Nicodemo no vino a Jesús de noche porque no se quería comprometer, tenía temor. Tener temor y tener vergüenza son dos cosas muy diferentes. Posiblemente, especulemos, ¿verdad? Nicodemo tenía temor de venir a Jesús de día, porque iba a poner en riesgo su posición, iba a poner en riesgo lo que él representaba, lo que él era, por temor a la crítica, por temor a señalamiento. ¿Cuánta gente, por ejemplo, hoy en día le da pena venir a una iglesia porque no quieren ser calificados como el hermano, no quieren ser calificados como el evangélico? Posiblemente tenía temor. Pero ¿qué si le damos el beneficio de la duda a Nicodemo? Y no pensáramos que Nicodemo vino de noche por vergüenza o por temor y le damos el beneficio de la duda
y pensamos que Nicodemo vino a Jesús. Estamos especulando, ¿verdad? Vino a Jesús porque quería tener una conversación tranquila en la cual no fuera interrumpido. Nicodemo sabía, por ejemplo, que Jesús durante el día siempre, normalmente estaba rodeado de gente. Que Jesús durante el día siempre había gente a su alrededor. Y dándole el beneficio de la duda a Nicodemo, podríamos decir que Nicodemo pensó, voy a ir a Jesús porque quiero platicar con él. Pero lo quiero hacer relajadamente. No quiero que nadie interrumpa. Y él consideró que la mejor hora para tener una conversación tranquila con Jesús era la noche. Es posible que Nicodemo haya venido de noche, es posible, para poder indagar acerca de algunos temas de las Escrituras con Jesús. Porque a raíz de esa conversación que él iba a tener con Jesús, de ese diálogo teológico, él podía definir una posición, si en contra o a favor de Jesús. Claro, Nicodemo escuchaba y sabía todo lo que estaba ocurriendo alrededor de Jesús. Hay algunas palabras que nos indican eso. Y él pudo haber dicho, yo mientras no hable con este hombre no me voy a definir. Para poder definir una posición necesito platicar con él tranquilamente. Y esa pudo haber sido una de las razones por la cual él llegó, para platicar con Jesús tranquilo y para poder indagar. Lo importante es que Nicodemo sabía que Jesús tenía una respuesta que él buscaba. Nicodemo sabía que Jesús tenía una respuesta y viene a Jesús para platicar con él. Veamos las palabras de Nicodemo, ¿sí? Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿qué es lo que le está diciendo? Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales. Cuando habla de señales, ¿a qué se está refiriendo? ¿A qué? A los milagros, ¿verdad? Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo viene a Jesús de la forma más cortés, de la forma más elegante. Nicodemo viene a Jesús y se acerca con un cumplido y le dice, Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Nicodemo había examinado dos cosas acerca de Jesús: sus enseñanzas, pero también había examinado sus milagros. Y Nicodemo, al reflexionar acerca de las enseñanzas de Jesús y al examinar los milagros que Jesús hacía, Nicodemo llegó a una conclusión: para que Él enseñe lo que enseña y para que Él haga lo que hace, es imposible si no está Dios con Él. Y no lo está diciendo alguien que ignora la ley mosaica. Lo está diciendo alguien que es diestro.
que domina las Escrituras, como Nicodemo. En otras palabras, Nicodemo está diciendo: Dios está contigo, tú vienes de Dios. Como todo un caballero lo saluda, pero como todo un pensador le hace saber Nicodemo lo que él piensa acerca de él, acerca de Jesús. Nicodemo era un ser pensante, porque para llegar a ocupar la posición que él tenía que ser un tipo pensante. Para manejar la ley como él la manejaba, tenía que ser un tipo pensante, no era un don nadie. Nicodemo al día de hoy sería un hombre con doctorado en teología, postdoctorado en teología, erudito en griego, en hebreo, si fuera hoy. Y viene a Jesús de la manera más sofisticada. Pero Jesús, a cada persona que trató, Jesús siempre le habló en sus propios términos. Siempre a cada uno Jesús le habló en sus propios términos. Y a ese saludo elegante, a ese piropo, y no cristiano, a ese cumplido de Nicodemo, Jesús le responde. Miremos la respuesta de Jesús. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. No puede ver el reino. ¿Sabe cómo es la respuesta de Jesús? Aquel viene de la manera más elegante, más sofisticada, con el más sumo cuidado. Casi las palabras de Nicodemo son palabras como para congraciarse. Y Jesús de la manera más, hasta diría tosca, más cruda, más directa. Jesús le dice que nadie puede entrar en el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. ¿Usted cree que Nicodemo debió haberse sorprendido por la respuesta de Jesús? Sin embargo, Jesús no le habló a Nicodemo en un lenguaje que Nicodemo no entendiera. Jesús le habló a Nicodemo en un lenguaje que él entendía. Si había algo que los judíos siempre esperan, y los judíos que todavía no han creído en Jesús, todavía lo esperan hasta el día de hoy. Si había algo común que todo judío esperaba, era el reino de Dios. Y Nicodemo conocía muy bien ese lenguaje. Jesús le estaba hablando en sus propios términos. Jesús le estaba hablando en términos que él conocía. ¿Por qué? Porque Jesús le habló a Nicodemo según la necesidad más profunda que Nicodemo tenía. La necesidad de Nicodemo no era una necesidad cognitiva, no era una necesidad de conocimiento. Jesús pudo haberse sentado con Nicodemo y vamos a tomar un cafecito y vamos a platicar acerca de temas teológicos, pero Jesús no le habla de teología.
porque su necesidad no era de falta de conocimiento. Jesús le habló según la necesidad más profunda de Nicodemo, y la necesidad más profunda de Nicodemo era que él tenía que nacer de nuevo. Para entrar en el reino de Dios. ¿Quiere leer conmigo ese versículo, por favor? Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, de verdad te digo, no hay manera de equivocarse en esto. Le estoy parafraseando el de cierto. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice a Jesús, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Usted cree que un tipo pensante como Bartimeo, iba a decir, como Nicodemo, un tipo pensante como Nicodemo, le está diciendo a Jesús, ¿cómo un hombre viejo va a nacer por segunda vez? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre? ¿Usted cree que esa es la interpretación más correcta que nosotros debemos de darle a ese versículo? Ningún ser pensante puede pensar, valga la redundancia, que un hombre puede entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez. Para eso no se requiere esfuerzo cerebral para llegar a esa conclusión. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Bartimeo a Jesús? ¿Qué es lo que le está queriendo decir con esas palabras? Aquí traté de escribir una paráfrasis de lo que posiblemente Nicodemo le estaba diciendo a Jesús. Nicodemo le estaba tratando de decir a Jesús esto: entiendo que es necesario un nuevo nacimiento, pero estoy demasiado viejo para cambiar. ¿Acaso un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? Nicodemo le está diciendo: yo entiendo que se requiere un nuevo nacimiento, pero yo ya estoy viejo para cambiar. Yo ya tengo patrones muy fijos, los cuales no puedo cambiar. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado como Bartimeo que estamos demasiado viejos para cambiar? Nosotros que hemos tenido patrones, conductas muy marcadas, hábitos muy definidos, y uno dice: no, es imposible que yo cambie. ¿Cuándo yo puedo nacer de nuevo? Pero Jesús le enseñó que la única manera de ver el reino de Dios es mediante un nuevo nacimiento, que tenía que ver con agua, que era una simbología del arrepentimiento, y de su contexto más inmediato es el arrepentimiento de Juan, que se refería a una vida de arrepentimiento. Un hombre natural necesita nacer de nuevo
para entrar en el reino de Dios. Y para nacer de nuevo muchas veces tenemos que dejar patrones, tenemos que hacer cambios, tenemos que dejar conductas, tenemos que dejar hábitos. Y hasta que uno nace de nuevo, producto de un verdadero arrepentimiento, uno entra en el mundo de Dios, que es el mundo espiritual. ¿Cómo explica usted, por ejemplo, mi papá tomó toda su vida? No había día que no tomara mi papá. Desde que yo recuerdo, mi papá todos los días bebía, todos los días caía. Y una vez que aceptó a Cristo, hermano, le estoy hablando casi como a los 60 y piquito de años de edad, de beber todos los días, acepta a Cristo y dejó el licor como que si nunca había probado licor. Eso hace el nuevo nacimiento. No importa la edad que usted tenga, cuando uno decide entregar su vida al Señor y morir a nuestros deseos y darle a Dios el control de nuestras vidas y permitir que Dios nazca y crezca y se fortalezca en nosotros, Dios hará su obra. Dios hará su obra. Termino con esto, que ya Luis vino hace unos minutos. Pero normalmente la gente habla de Nicodemo como el que vino de noche, y Nicodemo es reconocido como el que vino de noche, y el que vino de noche es como una representación de un cristiano hipócrita. Es de un cristiano que se avergüenza, es un cristiano temeroso, es un cristiano que esconde la Biblia. Normalmente vemos a Nicodemo como esa figura. Pero como Jesús trata con la gente de diferentes maneras, hay dos pasajes más en el libro de Juan que hablan acerca de Nicodemo. Y solamente los voy a leer, no los voy a explicar por razones de tiempo. ¿Sí? Entonces vaya conmigo a Juan 7, por favor. Solo lo voy a leer. Juan 7. Juan 7:45, por favor. Voy a leerlo nada más. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Esto le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Entonces los fariseos le respondieron: también vosotros, a los alguaciles, ¿verdad? ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Están diciendo los fariseos que esa gente sigue a Jesús porque no conoce la ley. Y como no conoce la ley, es maldita. Versículo 50. Les dijo Nicodemo: el que vino a él, no se quitó el calificativo Nicodemo, ¿verdad? El que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? No tengo el tiempo para entrar a estos versículos, pero en síntesis, Nicodemo lo que está haciendo es defendiendo el proceso de Jesús. Está defendiendo a Jesús de un proceso injusto. Y lo llevo a otro más. Juan capítulo
Juan capítulo 19, por favor. Juan 19. Juan 19, 38. Después de esto, de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Sí, diga lo que usted diga de Arimatea, que era discípulo secretamente, pero necesitamos discípulos secretos que puedan reclamar el cuerpo de Jesús. Versículo. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. ¿También quién? El que antes había visitado a Jesús, ¿de qué? No se quitó el hombre. Vino trayendo un compuesto de mirra. Y de aloes, como 100 libras. Tomaron, o sea, José de Arimatea y Nicodemo, pues el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en lienzo con especie aromática, según es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Sabe lo que está haciendo Nicodemo? Esa es una declaración pública. Lo que Nicodemo está haciendo con sepultar a Jesús es una declaración pública de que él en algún momento había recibido a Jesús. No toda la gente va a venir a Jesús de día, hermano. Hay gente que va a venir a Jesús de noche. Y su conversión va a ser un proceso. ¿Sabía usted, con esto termino, sabía usted que algunos creyeron a Jesús después de que Jesús les dio de comer? ¿Aló? Sí, hay gente que creyó en Jesús, un proceso diferente. Otros creyeron en Jesús, eso está en Juan, no voy a ir a la cita bíblica, pero otros creyeron en Jesús hasta después de haber sido sanados. Esa gente necesitó primero experimentar un milagro físico en su cuerpo y hasta después creyeron en Jesús. Otros creyeron a Jesús hasta después de haberle visto resucitado. La manera en cómo Jesús trató con la gente fue de muchísima forma. No podemos encasillar a Dios, que Dios trata nada más de esta forma. En Juan la gente respondió a Jesús de muchas maneras. Y Nicodemo tuvo su propia forma de cómo respondió al Señor. ¿Aló? Póngase de pie, por favor.